A ver, eh, el texto empieza diciendo, voz que clama en el desierto. Es una referencia bíblica al profeta Isaías. El profeta Isaías del Antiguo Testamento, lo que, pues los profetas más o menos eran como aquellos que tenían la voz divina, la voz de Dios de anunciar una suerte de futuro sobre el pueblo, pero que al final redundaba en un beneficio. Y lo irónico aquí está en el beneficio que propone este profeta, porque que le habla que alguien va a abrir y gritar su voz en medio de un desierto y que va a hacer la preparación para la venida de Dios. En este caso, bíblicamente en los evangelios consideran que es Juan el Bautista. Juan el Bautista es alguien que comienza a bautizar gente, o sea, sumergir personas en el agua y llamar a las personas al arrepentimiento. Pero es una voz que clama en el desierto y dice, preparar las caminos en las sendas de la soledad de nuestro Dios. Porque aquí hay varias imágenes. Una es, imagínense ustedes gritar en un desierto, ¿no? Pues una tierra vacía, es una tierra yerta, carece de sentido gritar en un desierto porque no hay vida, porque gritas para comunicarte. Y alguien que busca aclamar en el desierto, pero como un mandato divino, porque es un mandato divino, de alguna forma intenta expresar y gritar a un mundo de sordos. Es lo que quiere decir. Lo que está preparándonos Unamuno es que él quiere gritar y no puede evitar gritar este mandato divino a un mundo de sordos. ¿Y cuál es este mandato divino dentro de todos y cada uno de nosotros? Pues el de la misma interioridad humana. Pero la interioridad humana para él ha sido llevado por varios vericuetos. Una es que él mismo, de alguna forma, en el fondo fue un gran racionalista, pero la razón al final, en su forma más pura, dice que le dicta el suicidio, en el sentido de que la razón encuentra muchas maneras de plantearse por qué somos seres finitos, por qué de hecho la muerte es el fin de nuestra existencia, por qué de hecho no hay posibilidades de eternidad. Es decir, la razón parece que nos da totalmente algo antivital. Mientras más racional eres, encuentras menos razones para tu propia inmortalidad, es lo que piensa Unamuno. Pero la misma planteamiento de la inmortalidad en sí mismo es antirracional, pero es profundamente vitalista en el fondo, porque regresando a las experiencias trágicas que él ha vivido, a la pérdida de los seres amados, lo que más quiere nuestro corazón no son las razones, sino las profundas sin razones de nosotros mismos para hacernos eternos. Y para hacer eterno lo que amamos. En pocas palabras, que la razón tarde o temprano en su fondo, en el abismo último que nos lleva es que no encuentra validez para sus propias razones. No sabe lo que hace la razón racional al final. La misma razón nace de un intento de la vida de perpetuarla, pero con la incertidumbre. Busca en la razón la certeza que no logra captar desde un principio. Entonces eso lleva al hombre al fondo del abismo espiritual. Ese fondo del abismo espiritual es la profunda compenetración entre la contradicción de la razón y la desesperación humana, porque por desesperación afirmamos o por desesperación negamos. La cuestión es que desde su punto de vista, esta búsqueda intelectual, este raciocinio, pero a la vez esta sinceridad y honestidad intelectual, te lleva a una profunda contradicción. Esta profunda contradicción que es entre la razón y la cabeza, esta profunda contradicción humana que es el fondo mismo del abismo, es en el fondo una forma en que no puedes renunciar al caos que está dentro de ti. No puedes renunciar al caos que está dentro de ti porque no puedes renunciar a ti mismo. Yo soy, es la forma de decir que no puedes renunciar a estas coordenadas. Y tal es la frase que dice, hay tanto caos en mí, hay tanto caos en nuestro tiempo, como un reflejo de que este conflicto interno entre la pasión y la razón son un reflejo cósmico en todos los orbes. Es decir, que la voz que proclama en el desierto, en el fondo, en la medida que es la voz divina, intenta
proclamar profundamente la integridad irrenunciable. Y que esa profunda integridad, en la medida en que es divina, pronuncian nuestros más íntimos locuras. Es decir, que toda la humanidad que se construye a través de mitos, metáforas, poesías, fantasías, es porque en el fondo añade a algo de nuestra propia verdad interior que es inexplicable, pero que no puede renunciar. Pronunciar a Dios y clamar la voz que está en el desierto es abrirnos por completo a nuestra integridad hacia el mundo y que este mundo esté sordo. ¿Qué es lo que hace Unamuno en sus últimos discursos ante los falangistas? Intenta gritarles y decirles que están equivocados, que no convencerán, pero no vencerán, que el mundo no está en esas coordenadas y no obstante, aunque el mundo esté sordo, no puede dejar de gritarlo. Es decir, es una voz que clama en el desierto, como somos nosotros en el fondo también voces que claman en el desierto, porque también es irrenunciable nuestra propia soledad. Porque nuestra soledad es intransmisible. ¿No les ha pasado que están a veces en una profunda soledad que aunque la griten, no puede ser colmada? O sea, no puede ser colmada en la transmisión. Estás gritando en el desierto a veces, o sea, hay un momento en que te sientes profundamente incomprendido por otros y que no van a entender lo que eres porque no tienen tu vida. Y de alguna forma u otra, sin querer o queriéndolo, como dice María Rilke, en los momentos más importantes de la vida estamos terriblemente solos. Y que te vuelves esa voz y te vuelves con Unamuno alguien que grita, pero que no puede ser escuchado porque para ser escuchado esas personas deben pasar por una misma soledad, aunque no sea tu soledad, algún tipo de soledad. Ahora bien, para Unamuno queda muy claro que la única forma de conciliar esto es imposible. Lo curioso es que esta gran contradicción entre tu razón y tu corazón busca una perfecta unidad. Por eso están en ti. Buscan ser uno, buscan tener una voz. Y es que siempre encuentra constantemente la pugna entre que la razón intenta hacerse vital y la vitalidad irracional busca la razón. Saben en un punto medio, pero ese punto medio es la lucha y la pugna. El Quijote para él es el representante perfecto de esta gran locura humana, porque para él el espíritu por completo de la humanidad, el espíritu que yace en nuestra propia gran contradicción y nuestra interioridad profunda, es el espíritu a través de la lengua, ¿no? Porque él habla de que la razón al final desemboca en las palabras y todo acto racional tiene que ser transmisible en palabras. Pero también justamente el lenguaje y las palabras tienen un acto profundamente irracional, que es la gran paradoja del lenguaje, que todo lo que el lenguaje no puede expresar es justamente la fuerza del lenguaje mismo, el misterio. Porque ¿cómo podrías expresar tu momento más álgido? Eso que te enchina la piel, o el momento más climático sin traicionarlo con las palabras. Y no obstante, al decirlo, sabes que no alcanza. Y la búsqueda de las palabras siempre está en lo inefable. Es decir, el punto de conciliación es también el de la contradicción. Lo profundamente humano es nuestro más íntimo adversario y también nuestro más íntimo anhelo y nuestra más íntima confirmación de nosotros. Lo que quiere decir es que como somos herederos de un lenguaje que es en este caso la lengua española para él encarna en el fondo, porque todo el Renacimiento, el medievo y la revolución industrial y todo eso van heredando conceptos. Cuando ustedes aprenden una lengua nueva, aprenden cultura, ¿no? Aprenden prejuicios, ideas que ya tienen concebidas con respecto a las palabras. Y lo que intenta decirnos Unamuno que gran parte de esos prejuicios o esas ideas preconcebidas a lo largo de la historia de España, o de la lengua más bien española, que nos incluye a nosotros, es la gran contradicción que somos en el fondo. Es decir, que tarde o temprano la filosofía del
espíritu de la lengua española tendría que crear un Don Quijote, que es el símbolo de la gran locura y la gran contradicción humana, pero sobre todo aquel corazón que vence al mundo a través de su propia voluntad y que, o sea, si ustedes leen el Quijote nunca gana ninguna batalla, siempre se queda en ridículo, siempre es vencido, pero está atrapado en sus narrativas de luchas caballerescas. Siempre es vencido todo el tiempo y es ridiculizado de una u otra forma. Y lo que dice Unamuno es que se inmortalizó de esta forma, haciendo el ridículo, no por sus epopeyas de gran gloria, sino en el total ridículo es que se inmortalizó el Quijote. Es decir, que el Quijote es el símbolo predilecto en el cual se enseñorean todas nuestras contradicciones y todo el espíritu y la filosofía de los que hablamos lengua española, ¿no? El Quijote y también el Sancho, ¿no? Porque el Sancho es un personaje muy curioso porque además sigue a un loco, ¿no? Y que le prometió una ínsula y a través de esa promesa lo sigue a diestra y a siniestra. Es decir, que en el fondo lo que más nos importa o la filosofía más grande de la lengua española encarna para Unamuno un ser inmortal, que es el Quijote. Pero es un ser inmortal que nos completa a todos porque compenetra la gran voluntad de ser el mismo siempre. Porque a pesar de que no gana nada, o sea, nunca tiene una conquista real, como que vence, salvo hay un episodio en el cual libera unos galeotes que eran aquellos condenados de por vida, bueno, eran condenados a remar en los barcos romanos, en los barcos de los galeotes, y casi una condena de ese tipo era una condena segura para siempre, ¿no? Que te ibas a morir ahí. Él decide que ningún hombre debe ser esclavizado, porque no encuentra razones por las cuales un hombre tenga que estar encadenado nunca, y entonces, arremete en contra de aquellos que tenían cautivo a los galeotes. Los libera y lo único que les pide es que después de esto vayan a ver a su Dulcinea del Toboso y que le cuenten de sus hazañas. Dulcinea del Toboso es una prostituta, pero él la ve como la princesa, como la mujer amada. O sea, es un personaje que, digamos, en términos externos, hace ridículo en todos los sentidos. Uno de los líderes de los galeotes se rebela contra él y le dan una golpiza a él y a Sancho inagotable. No obstante, él nunca piensa que fue malo liberarlo, sino no hay razones por las cuales ningún hombre tenga que ser esclavizado y lo sigue confirmando todo el tiempo. Gran parte de su mérito no consiste tanto en los logros externos, sino que él jamás renunció a sí mismo. Siempre se consideró un caballero andante. Y no importan los logros o no logros de esta vida, sino lo que en alguna forma él se sabía quién era. La gran crítica que nos hace Unamuno es que al final muere el Quijote cuando recupera la razón, porque recuperar la razón es perder su identidad como caballero andante y encuentra más bien que en la razón hay una especie de fuerza desconsoladora y disolvente, porque no termina de hacerlo inmortal al Quijote. Es decir, que en una u otra medida la filosofía o la filosofía de la lengua española tiene que encarnar tarde o temprano a un Quijote. Y no puede encarnar a un Quijote porque no puede renunciar a su propio espíritu. Y creo que aciertas y que realmente, o sea, aciertas en el sentido del espíritu unamuniano, porque lo que quiere decir Unamuno es que al final, si eres totalmente honesto contigo mismo, vas a decir locuras. Es decir, que si eres totalmente honesto contigo, muchas veces te vas a encontrar no siendo racional, no siendo coherente. Y como dices, ustedes tienen más experiencia en ese sentido de la música, que gran parte de buscar la locura en la medida en que se siente como el infinito, es porque lo sienten, justamente no lo pueden decir,
pero lo pueden expresar con la música, ¿no? Como hay veces en las que un grito en la música te expresa mucho y te dice más que a lo mejor una sinfonía de palabras, ¿no? Que a veces una tonada toca más tu propia búsqueda del infinito, de tu propia locura, eh, que lo que podrías articular. Y, pero Unamuno lo ve como esta gran necesidad de que no puedes renunciar a la razón, porque de alguna u otra forma, cuando te articulas, acabas encontrándole un sentido, una coherencia a las cosas. Pero también gran parte de la paradoja de ser humanos, de ser Quijotes en el fondo, es que encuentras que gran parte del misterio está en lo que no puedes pronunciar, en lo que a lo mejor te da la música, ¿no? O una sensación vital, una vibración que no puedes traducir más que llorando quizás, o quebrándote, o que te deja cimbrado a mitad de la noche. Porque aunque intentes traducirlo y gritarlo, estás gritando en un desierto. Porque tu gran profunda interioridad, en la medida en que es honesta y fiel a sí mismo, es un caos. En la medida en que tiene racionalidad y contradicciones. Por favor, sí. Ajá, justo lo que dices, la locura, creo que muchas veces le tenemos miedo a ser irracionales o esa como, Totalmente. no sé, pensar mm, o decir cosas, ¿no? A lo mejor sin sentido, no sé. Pero justo, y creo que tiene que ver con lo que hablamos hace rato del diálogo, ¿no? Ujú. Dices, aunque realmente no llegues a alguna conclusión o aunque no tengas la respuesta, pues el simple hecho de buscarlo y de pensar y de plantearte posibilidades, creo que es lo que es valioso, ¿no? Y ¿qué más decía? Ujú. Ajá, sí, la locura y la... Bueno, a mí en el texto, en la parte que me llamaba la atención era de que del alma, cuando decía que Elena Ujú. le arrancó el alma Ah, sí. y eso, Ujú. este, pero decía que lo que necesitamos es alma. Entonces, Exacto. esa parte me llamó la atención, ¿no? Porque, no sé, igual Ujú. yo decía que no quiere renunciar al espíritu. Ujú. Y Totalmente. ujú, Ujú. Porque él nos habla de Fausto, ¿no? El Fausto de Marlowe. Fausto es aquel hombre que vende su alma por el conocimiento. Pero lo que ve en Fausto es la representación de la humanidad toda. Toda la cultura y toda la ciencia le ha vendido su alma al conocimiento, pero en realidad la ha perdido. Elena es la representación de la cultura con K, en el sentido de la cultura alemana, ¿no? La gran cultura, la cultura intelectualizada, la búsqueda de la ciencia. Es el arquetipo que se repite en el paraíso. En el Edén se le promete a Adán y Eva, serán como dioses cuando coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando comieron de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que pasó es que se sintieron avergonzados y desnudos. Quedaron desterrados para siempre en el paraíso interior. Lo que quiere decir cuando Elena representa la cultura y la ciencia y el progresismo es que cuando ves a Fausto, le tienen que rogar, regrésame el alma, porque todas las promesas que la ciencia y el progresismo me habían dado de que el mundo sería mejor, de que habría eternidad para mí, son falsas y quedan defraudadas. Por eso el Quijote debe levantarse dentro de nosotros como un gran loco. En la medida, esta locura se refiere simplemente a ser honesto contigo mismo. Si eres honesto contigo mismo, quieres muchas cosas que no son racionales. Si eres honesto contigo mismo, quieres cosas que te son negadas. Si eres honesto contigo mismo, eres el Quijote. Porque en el fondo tú también vas lanza en ristre en contra de molinos de viento, pensando que son gigantes. Si eres sincero contigo mismo, vas a necesitar de la locura. Pero lo que dice es que como también somos seres ávidos de razón,
el Quijote tiene que ser, por un lado, ridiculizado siempre, en toda instancia. Pero lo peor es el ridículo interior, ya no la inquisición de la ciencia, o de la cultura, o de tu papel como intelectual, sino la peor es la inquisición propia, porque lo peor es que justamente cuando no puedes rechazar ni renunciar a tu propia racionalidad, caes en el ridículo frente a ti mismo, de anhelar y desear cosas que son imposibles. Anhelar el infinito a través de la música. Anhelarte entonces a ti mismo, de tu propio caos. ¿Por qué anhelas el caos dentro de ti? Si no es porque en alguna medida eres un loco, un Quijote. Ser honesto contigo mismo te convierte en un Quijote. Es decir, todas las pretensiones de pura racionalidad en el fondo son vanidad. Y es una forma de negarte a ti mismo. Pues justamente, bueno, ese tema de la locura, de ir en contra de, pues de lo racional, pues creo que de entrada nosotros como músicos, ¿no? Ir en contra de lo que socialmente está bien o mal visto, ¿no? O sea, de hecho, Exacto. decidir ser músico, dedicarte a alguna humanidad, a algún arte, es así como que, ay, no, ¿cómo crees? Haz otra cosa productiva, ¿no? De entrada ya entramos somos los Quijotes, Sí, todos los artistas, ¿no? En cualquier te elegiste a sentido. ti mismo. Sí, pues sí, pues realmente dices, yo lo quiero hacer, ¿por qué? Pues yo quiero, ¿no? ¿no? Y hay muchas cosas que son como que, pues no, no lo hagas, ten cuidado con eso, no te va a llevar a nada bueno, ¿no? De la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de, de primero definirnos como lo que somos, ¿no? Y en algún momento también esa misma um, parte o sea, de igual reencontrarte contigo cuando ya estás en esta locura andando, esta locura del arte, yo creo que también es un proceso bastante complicado, porque hay puntos, o bueno, hay personas, perdón, que llegamos a un punto en que dices, ¿y si es esto? O sea, lo que estoy haciendo, sí está bien, sí lo escogí bien, ¿no? Entonces yo creo que también eso es bastante a veces complejo y justamente llegar a esas conclusiones de pensarlo, de idealizarnos y después a la mera hora nos damos cuenta que nuestra Dulcinea pues nunca existió, está, está feo. Bueno, está complejo, ¿no? Y es parte de la expresión profundamente humana. Lo que quiere decir es, estás entre un lado entre la racionalidad, pero también el deseo del infinito. Y que gran parte de ser tú mismo implica esa gran contradicción, que tarde o temprano tienes que estar siempre pues en una encrucijada, porque parte del ser humano es estar en encrucijadas. Y tienes que elegirte a ti, y si eres honesto contigo, gran parte de ti elige una locura. Pide el infinito, pues. ¿Por qué buscas y regresas a la música? Porque hay una forma de encontrarte a ti. Hay una forma que te hace sentir esa música que nada más te lo puede dar en la tierra. Y es una forma de decir, al final, no sé qué es esto, no lo entiendo, o lo que entiendo al final simplemente quiero vivirlo. Y por vivirlo, por hacerme ese loco, regreso ahí. Es decir, lo que Unamuno nos dice es que toda nuestra lengua y toda nuestra estirpe y toda la herencia de nuestra estirpe y nuestra filosofía es la locura del Quijote, que se elige a sí mismo, que se busca en ese caos, porque no puede renunciar a sí mismo. Y aunque quiera renunciar, una parte de él indefectiblemente regresa a él. Una forma de encontrarse con el abismo y reconciliarte. Una forma de ser caos, una forma de ser música, de estar en la música, de regresar a ti, pues, en otras palabras. Eso creo que es muy, muy curioso, te digo, al menos a mí en lo personal me ha pasado esa,
como que esas ganas de mejor dejar, ¿no? Por muchas circunstancias. Pero por una o por otra, regresas, caes, siempre a lo mismo. Y lo más chido es que pues al final de cuentas es muy reconfortante, porque dices, ay, estaba loco, ¿no? ¿Por qué lo pensé o por qué pasó por mi cabeza eso, ¿no? De a lo mejor de mayor o menor medida, pero siempre está ahí, ¿no? A lo mejor esa decisión ya está de por vida, que a lo mejor que la llevemos por circunstancias diferentes, al final de cuentas el caminito siempre es el mismo, o la meta es la misma. Totalmente. Y es que aunque vivieras otra vida hipotética, te dedicas a otras cosas, una parte de ti se sentiría incompleta sin eso. Hay un documental que hace Jim Carrey sobre Andy Kaufman, porque hay una película donde imita a un comediante que fue famoso, pero un tipo que era pues insoportable. La cosa es que cuando Jim Carrey imita a Andy Kaufman, nunca se sale del papel, está con ese papel durante toda la programa, fuera del film y dentro del film se hace insoportable para todos porque es un güey muy pesado. Lo interesante dentro de todo el film, muchas cosas, pero es que dice que su padre, en aquellas épocas, él era canadiense y él quería ser un gran jazzista. Entonces, para ser un gran jazzista en aquellos momentos tenías que ir a Estados Unidos y hacer como tu gira, ¿no? Es lo que decía. Y pues probar suertes ahí. Y la cosa es que el papá de Jim Carrey se dedicó a la contabilidad y a otras cosas que no amaba por su familia, por sus hijos, ¿no? Cosa loable. Pero se dio cuenta dentro de eso, o sea, su papá de repente en ese ámbito de la contabilidad fracasó y cayó en la depresión. Y se dio cuenta que puedes fracasar haciendo lo que no amas. Es decir, que no hay garantías en la vida, ¿no? Y que tarde o temprano el no estar a cuentas contigo mismo te va a pesar. O sea, puedes vivir la vida que quieras, pero una parte de ti siempre estuvo en otro lado, ¿no? Y una forma de negarte profundamente es, te vas a arrepentir del camino que sea que tomes, pero no te arrepientas de vivir tu vida para ti mismo, que es como la mayor condena. Vivir otra vida que nadie te dijo que vivieras, o que sí, la sociedad te dijo. Pero al final nunca hay, la vida siempre es riesgo, nunca hay metas aseguradas. Vive para ti, ¿no? Sé un loco si quieres, sé el Quijote, atrévete a ser tú mismo, atrévete a reconocerte. Por eso estás ahí, o por eso sigues estas locuras de tu corazón. Porque en el fondo eres un Quijote, porque en el fondo te has elegido a ti mismo. Por eso el Quijote decía, yo sé quién soy. Y es un loco, un caballero andante, que nunca midió su éxito en base a sus logros, sino a sí mismo. Nunca se dejó vencer por las expectativas del mundo, sino siempre supo elegirse a sí mismo, aunque siempre fue derrotado y ridiculizado. Pero en esa ridiculización encontró la inmortalidad de sí mismo, a través de nosotros y de todas las eras, haciendo el ridículo, es decir, siendo fiel hacia sí mismo, aunque la voz de la razón lo destronase. Creo que a final de cuentas, incluso la decisión más razonada termina siendo una locura. Ahorita que, pues no sé, la verdad hablaste de un tema que, pues para mí fue muy personal en algún momento de mi vida, cuando estudiaba Derecho, y pues era lo más razonable que se supone que podía hacer, por mis papás, por mí, por mis miedos también, ¿no? Por tener ese miedo de vivir mi locura. Y precisamente a final de cuentas, después de tanto lacerarme y de lacerar lo que yo más quería hacer en mi vida, pues llegó un momento en el que estaba caminando en la calle y dije, es que ya me volví loco. Así, o sea, la locura fue haber seguido la razón para mí, porque a final de cuentas no hay razón que venza la voluntad del corazón.
No la hay, no la hay. En la locura estamos ya en los abismos, ¿no? Ya estamos cayendo. Entonces, pues sí. Sí, justamente reconocerse, lo que dice Unamuno es que ser totalmente honesto contigo mismo es reconocer tu abismo, es reconocer tu contradicción, es reconocer tu locura. ¿Por qué la gente se enamora y hace, o sea, pendejada y media por otras personas? No somos racionales, ¿no? O sea, ¿por qué nos entregamos a cosas que aparentemente no tienen rentabilidad? Porque al final eliges tu vida y, y no tendría sentido vivir para otros, aunque hay gente que vive para otros. Y en ese sentido muere dos veces. Uno porque no vive para sí y otro porque muere biológicamente. Y lo que es Unamuno es que en el fondo vamos a ser gran parte de esto va a ser una contradicción. Porque por un lado vas a querer que la razón te guíe, pero por otro lado vas a encontrar una gran serie de cosas que te van a contraponer a esa gran razón que tú quieres poner de la vida. Porque al final la razón también responde a un deseo. ¿Cuál es ese deseo al que responde tu razón? ¿Por qué quieres racionalizar el mundo? En la medida en que se acerca a tu infinito, a tu locura. Y esa es la gran contradicción en el fondo. En que somos en el fondo un intento racional de la locura de afirmarse, que es parte de su gran desvarío, el gran desvarío que somos. Por eso en los momentos más álgidos pedimos siempre la inmortalidad. Por eso amamos, porque es una forma de perpetuarnos en otros, ¿no? Es lo que dice Unamuno. Unamuno nos ve como grandes predicadores de la eternidad. En la medida en que todo lo que hacemos tiende hacia ese infinito. Porque el mundo de la razón es limitado, pero la locura es infinito. Y aunque no logremos, como el Quijote, acercarnos a eso, siempre andamos proclamándolo, una u otra parte de nuestra vida. Porque lo que sea que haya dentro de nosotros se abre paso y nos proclama. Vida, muerte, locura, infinito, finitud, música, nostalgia. No, está bien. Pues al final no hay fórmulas de vivir la vida, yo creo. Pues cada quien vive la vida como puede y como le hace, o sea. Lo más chido es que tú estés bien contigo, no importa en dónde estés, o sea. Ahí. Al final, si también estás en estos grupos o sigues a la música, es porque una parte de ti no puede renunciar a eso. Y porque no renuncias a eso. O sea, una cosa no niega la otra. Tú puedes vivir esa vida y vivir otra, ¿no? O sea, pero sabes quién eres, ¿no? Y sabes lo que buscas y lo que necesitas. O sea, la vida no es tan tajante como lo ven nuestros padres, ¿no? Que a huevo tienes que ser o dedicarte a la industria o dedicarte a ti mismo, a la música. Es más, está más llena de matices y es más rica que eso. Así que, bueno, al final yo soy de la visión de que el camino que elijas te vas a arrepentir en una medida. Pero en ese sentido, pues no te arrepientas tanto porque ningún camino es tan perfecto ni ideal, ¿no? Todos los caminos tienen mellas, solamente que es el camino que te tocó y ya, ¿no? O sea, Pues, yo soy así, que ¿no? yo elegí, bueno. Exacto, sí, por la razón que sea, no importa, o sea, al final no estás renunciando a ti misma porque no puedes renunciar a ti mismo, sino el hecho de que busques estos cursos que no, o la música, eso es porque estás en ti también. O sea, así, no puedes dejar ser fiel a ti mismo. Sí, eso era lo que... ¿Hay alguna manera de traicionarte a ti mismo? O Hay sea, una forma aparente, ajá, porque hay una forma aparente, porque hay mucha gente, os digo aparente porque al final, siempre que te traicionas a ti mismo te carga una cuenta, porque
Por ejemplo, hay gente que tiene relaciones, pero ya no se siente feliz en ellas. O ya no se siente como, ya no es libre. Y se está traicionando a sí mismo. Pero de una u otra forma no se está traicionando porque quiere seguir ahí. No quiere renunciar a una idea que tiene, pero sí está renunciando a su propia libertad. Y digo aparentemente, porque incluso la gran contradicción nos sostiene de ser lo que somos. Pero sí se estás traicionando, ¿no? O sea, porque no estás a gusto ahí y aguantas muchas cosas, ¿no? Y no me refiero solo a relaciones de pareja, sino de laborales o con familia, ¿no? A Por veces uno ejemplo, aguanta muchas cosas por otros, pero cuando te eliges a ti mismo sobre otros, también la pasas bien, aunque la pases mal, porque pues no hay ideales en la vida, ¿no? No hay momentos perfectos e inacabados, sino que la vida es cambio constante y en esa medida pues no va a corresponder nunca a las idealizaciones. Hay personas que, bueno, yo he observado que como que tratan de agradarles a todo el mundo o así. Y creo que cae en lo que comentábamos de la clase pasada, de la Ujú. aprobación. Exacto. Y pues en cierta forma yo sí lo veo como una traición, porque Sí, claro. siento que cuando pierdes tu esencia o cuando ya no puedes ser tú mismo y lejos de como que aceptarlo y decir, ah, ok, pues yo, pues a lo mejor no sé, no encajo ahí o yo algo así, o sea, como que tratan de, como que ya sobrepasa la adaptabilidad, porque pues mucho, pues también es de eso, ¿no? Pues de cómo tú te adaptas, Ujú. pero sí como que ya se rompe ese límite. Totalmente. Sí, porque lo que hablamos justamente es que es irónico que esas personas que intentan agradar a todo el mundo generalmente generan mucho rechazo. O sea, las personas que intentan caer súper bien le caen muy mal a la generalidad de las personas. Irónicamente, justamente cuando vives para otros, nunca terminas de agradarles. Esa es la gran paradoja. Y en la medida que te enajenas para los otros, siempre te van a poner un pero. Es decir, y, es decir que nunca vas a estar bien viviendo para otros. Así que lo único que tiene sentido en realidad en el fondo es vivir para ti. Lo que eso conlleve, ¿no? Lo que eso conlleve, lo que eso conlleve. O sea, en cualquiera de las dos siento que tiene sus pros y sus contras. Totalmente, totalmente. Incluso De vivir los dos caminos te vas a para arrepentir. ti también significa renunciar a otras cosas, ¿no? Justo Totalmente. a la aceptación o este, al ser visto de una forma, digamos, buena, ¿no? No sé. Implica sus sacrificios y sus contras, ¿no? Pero pues sí, creo Exacto. que siempre es mejor el tratar de uno ser responsable por sí mismo, ¿no? O sea, de que estoy haciendo esto porque Si puede quiero. serlo, sí. Ajá, claro, sí, no siempre se puede, ¿no? Pero sí para no, pues, responsabilizar a otras personas o otras cosas que determinen. O sea, como justamente encontrarte que no estás solo en aquellos que se buscan a sí mismos. Porque el hecho de tu rebeldía constitutiva, de que seas fiel a aquellos cánones, a lo mejor que la sociedad no, o que tu familia pues no aplaude, se debe a que has sido fiel a ti mismo. Y, y también piensa que, pues, ¿qué otro tipo de vida podrías vivir? Pues ninguna otra, ¿no? O sea, la vida que vives ha sido para ti y ha sido forjada para ti, en los términos que sean, porque al final nadie sabe para qué está viviendo, no hay como reglas o fórmulas. La vida que tengas y la vida que vivas es para ti. Engendre o no la locura según los términos del mundo, pero mientras sea para ti es el fruto que necesitas, es el acopio diario, porque lo peor sería es vivir para otros, ¿no? O sea, está llevando un montón de locuras y contradicciones y de todas maneras arrepintiéndote, pero al menos si te estás arrepintiendo por vivir la vida de otros o para vivir para otros, pues está más gacho, ¿no? Al final, lo que sea que estés,
lo has tomado para ti. Y por eso tiene sentido. Aunque te arrepientas de lo que sea, porque creo que es difícil no arrepentirnos de algo en la vida. Pero al menos que sea por elegirnos a nosotros. Por decidir ser Quijotes, pues. Por elegir nuestra gran contradicción con el mundo. Nuestra íntima contradicción. Nada más tengo No, está una bien, no pasa duda. nada. No sé si pueda leer un párrafo que como que no me quedó muy claro. Sí, Sí, me dejó algo. adelante, adelante. Sí, sí, sí. Dice, Por favor. proverbial se ha hecho también en muy poco tiempo entre nosotros, los españoles, la frase de que la cuestión es pasar el rato, o sea, matar el tiempo. Y de hecho hacemos tiempo para matarlo. Pero hay algo que nos ha preocupado siempre tanto o más que pasar el rato, fórmula que marca una posición estética, y es ganar la eternidad, fórmula de la posición religiosa. Y es que saltamos de lo estético y lo económico a lo religioso por encima de lo lógico y lo ético, del arte a la religión. Sí. Pues es que al final hay como decir que la esencia humana, la profundamente esencia humana, eh, es religiosa en el fondo, pero no religiosa porque se una a una u otra institución, ¿no? Catolicismo, cristianismo, sino porque en la medida en que no puede renunciar a su locura, es decir, al infinito, ni a las preguntas eternas, es profundamente religiosa. En ese sentido, le vale la lógica del mundo, o la estética, o la no estética, porque cuando estamos frente al abismo espiritual, frente a la pérdida de lo que amamos, frente a las grandes interrogantes de nosotros mismos, no podemos dejar de buscar la eternidad en nosotros, porque lo infinitamente terrible de nuestra finitud acrecienta lo eterno, y que aunque toda la lógica del mundo, la estética, la filosofía, no deja de hacernos a nosotros seres espirituales profundamente en el interior de nuestra alma, porque también en la música buscamos una forma del infinito, también en el desvarío de las cosas o en el amor o en el punto más álgido buscamos siempre el infinito. Buscamos unas formas de hacernos eternos, de pregonar esa propia interioridad dentro de nosotros porque no podemos renunciar a nosotros mismos. Es lo que quiere, bueno, así lo leo, ¿no? No sé. No podemos renunciar a nuestra espiritualidad, sí a la religión de la sociedad y las instituciones porque en la medida en que no encajan con nosotros, pero no a las preguntas eternas porque somos nosotros mismos. Y pues yo creo que eso dice más que nada en resumen, o sea que ser honestos profundamente con nosotros conlleva ser profundamente, darnos cuenta que estamos con toda la humanidad, todos los mitos, metáforas y locuras y fantasías de la literatura y de todas las películas tienen que ver porque al final es un grito en el desierto, algo que no sabe callarse, algo de la gran divinidad dentro de nosotros que reconoce la gran contradicción, la pugna y la lucha, el caos que somos. Hay tanto caos en mí, hay tanto caos en nuestro tiempo. No podemos renunciar a la divina locura que nos cifra, es decir, a la divinidad, al Quijote, a nuestra lengua, a nuestra herencia que lucha contra la racionalidad y la racionalidad que busca la vitalidad y la gran contradicción. Ser sinceros con nosotros en el fondo implica ser sinceros con la humanidad toda, es decir, reconocer nuestra propia locura, que el mundo busca sus fantasías. Por eso acaba el capítulo pregonando ya no el Quijote que murió. El Quijote que murió fue el que la razón lo volvió a ser la razón, el Quijote, y en eso murió. Pero él pregona al final un Quijote que grita en el desierto, y el desierto oye, y hay una selva sonora, y todo reverdece, y termina rompiendo hosanas eternos al Dios de la vida y de la muerte, como aquel que pregona vida a un valle de huesos secos, es decir, comienza a pregonar las locuras del corazón. Que lo que quiere decir es que todo el espíritu, la lengua española, todo el quijotismo y todas las formas que se quieren encarnar dentro de nosotros son el sentimiento de gran contradicción que es Unamuno.
que somos todos nosotros, porque todo lo individual es profundamente universal y nos toca a todos, que al hablar de mí en mis más íntimos anhelos y secretos toco a todos, que el Quijote en sus desvaríos nos toca a todos porque es una forma de nuestra propia espiritualidad irrenunciable. Como no podemos renunciar a la música propia, ni a la búsqueda de nuestra propia música, ni a la predicación de la eternidad de nosotros que se abre a través del amor, de la locura que nos cifra, nuestras contradicciones día a día, nuestros propios rituales, las propias formas de hacernos sagrados, incoherentes quizás al mundo, aislados, solos, pero también únicos, es decir, hacernos Quijotes, y luchar por una eternidad que no está aquí, sino en todos lados, sino en todos. Es así.